Buenas noches, ¿cómo están? Estamos arrancando un nuevo encuentro. Hoy estaremos hablando sobre cristianismo y política y vamos a estar con una invitada que ya voy a pasar a presentar y a comentarles un poco de quién se trata. Tenemos a Gretel Ledo, que es nuestra invitada del día de hoy, así que ella es abogada, es politóloga y socióloga. Ha cursado estas carreras en la Universidad de Buenos Aires. También es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia. Y también es analista política internacional y es consultada también por medios internacionales desde España, Italia, y también columnista en el diario Perfil, entre otras cosas, y ha sido precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Y Gretel, ¿cómo estás? Qué bueno que estés en este encuentro, que hayas aceptado y nos haya brindado este tiempo para estar juntos. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, no, agradecida a ustedes por esta cordial invitación y la verdad que en tiempos finales, en tiempos bíblicos, ¿no? Así que como cristianos, con muchas aristas para enfrentar, ¿no? Como desafíos, ¿no? En la vida diaria. Excelente. Y bueno, la invitación también es para ver tu mirada y poder tener una charla con respecto justamente a lo que es valores cristianos y cómo nosotros tenemos también la posibilidad de influir o en ciertas esferas, cada uno a la que le toca, poder tener también una relevancia y en este caso en la política, ¿no? Y para empezar, te quería preguntar justamente esto, sobre los valores cristianos en la política, la necesidad de estos valores. Yo si te pregunto si vos ves un vacío de valores, seguramente me vas a decir que sí. Entonces me gustaría saber un poco por qué son necesarios estos valores, cuál es tu mirada y qué provoca la falta de valores en la política, en la vida que estamos diaria teniendo. Bueno, en primer lugar quiero empezar respondiendo esto con un versículo que creo que habla mucho, que esto está en Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hoy vivimos en tiempos de desafío, donde el Señor nos encomendó, porque fuimos encomendados a ser la sal. La sal justamente es marcar la diferencia, ser la sal, ser la luz. La luz justamente dice la palabra también que hay que ponerla en alto, porque si no, para ponerla debajo no sirve como tal, pierde su naturaleza. Y hoy, por supuesto, la política en general está desnaturalizada. Digamos, si tenemos en cuenta el fin último de la política, que está vinculado a satisfacer las expectativas y aquellas demandas que la sociedad vuelca, la sociedad civil sobre la sociedad política, que tiene que ver bueno, con la coyuntura, con la vida cotidiana, con la vida diaria. Por eso existe un sistema democrático, ¿no? Un funcionamiento institucional, a partir del cual hay una expectativa depositada en el mandatario de turno, aquella persona sobre la cual está ejerciendo, digamos, cierta soberanía, digamos, basada en una transferencia de poder desde la clase gobernada al gobernante, en este caso, y no existe sumisión, sino que existe un respeto a partir justamente de esa voluntad totalmente libre, donde uno vota y decide una fórmula específica para llevar a cabo los destinos de un país a nivel nación, a nivel provincial o a nivel local. Lo cierto es que hoy hay muchos políticos que se han de alguna manera autoarrogado, digamos, hay una especie de, digamos, de concentración de intereses que están alejados de lo que debería ser la política, ¿no? Entonces, un poco para responder tu pregunta, Carlos, esta ausencia de valores que indudablemente nos preguntamos, ¿los aporta la política? ¿Los aporta la cosa pública? ¿La cosa pública me va a hacer más o mejor gobernante? ¿Me va a hacer más o mejor, digamos, menos o más, digamos, funcionario público? No es que la cosa pública y el sector público y ser un funcionario público de alguna manera va a modificar mi pauta conductual, ni para bien ni para mal. Yo creo que también hay todo un dilema en torno a si el sistema es el que contamina al hombre o la contaminación emana del propio corazón del ser humano, ¿no? Entonces Jesucristo dijo, porque siempre vamos a respaldarnos en la palabra, digo, cuando hay una duda tenemos que respaldarnos en la palabra. No es lo que contamina al hombre lo que, digamos, lo que ingiere, sino lo que sale
¿no? Lo que sale de su corazón. O sea, no es aquello que nosotros introducimos desde afuera, ¿no? Haciendo alusión a que criticaban a los apóstoles y se lavaban o las manos o comían en día, hacían actividad para tomar un trozo de pan en un día en que no se podía hacer nada, ¿no? El Shabbat. A ver, acá vuelvo a lo mismo, no es la política la que contamina al hombre, no es el sistema, sino que está la esencia corrupta en la persona. Entonces, ¿hace falta valores? Claro que sí. Hacen falta valores, pero valores vinculados a la fe. Porque por más que exista una concepción humana, la propia humanidad tiene en su naturaleza la concupiscencia justamente de errar, porque todos somos seres falibles, ¿no? Entonces tenemos que volcarnos a un plano supranatural, a un plano suprahumano, y ahí es donde aparece justamente relegar la gran cantidad de soberbia que tiene la persona, creer que va a poder solucionar absolutamente todo, y la falta de confianza en Dios. Entonces, cuando uno parte de la base que todo está montado en la confianza en Dios, sabiendo que nosotros llegamos hasta una parte y el resto lo hace Él, se van adquiriendo otros valores, y ese valor está vinculado a la humildad, ¿no es cierto? La humildad y el dominio propio, que hoy falta en la política. O sea, fíjate cómo vamos pasando revista del servicio, del tema de dónde ocurre aquello que puede llegar a desnaturalizar la política. No es en el sistema mismo, no es en las instituciones, no es en el juego democrático, en el juego electoral, sino en el corazón, en la esencia misma de la persona, ¿sí? Hablamos de ese tema, hablamos de la humildad, a partir de reconocer que yo como persona, como funcionario, no puedo absolutamente resolver todos los temas. Voy a dar lo mejor de mí, pero partiendo de la base que tengo en quién confiar, ¿no? Y que no me siento una persona totalmente con una altanería tal que llegamos al nivel de Nabucodonosor, porque si no volvemos también a la palabra. ¿Qué pasó con Nabucodonosor y dónde terminó Nabucodonosor? Recién cuando se humilló y perdió absolutamente todo el reinado, automáticamente empezó a nacer un nuevo hombre. Ese nuevo nacimiento fue un nuevo horizonte incluso para el reinado de Nabucodonosor. Y eso es lo que quizás hoy falta en mucha clase política, que una vez que llegan a un cargo, sea diputado, senador, presidente o gobernador, el cargo que sea, intendente, se colocan en un podio de altanería que se separan de la dimensión de algo tan sensible como la necesidad humana, la necesidad de las personas. Y hoy estamos viendo en estas elecciones en particular que están jugando su propio partido. Los políticos juegan su propio partido de pelota, y la pelota donde ponen el miedo están cacheteando a las personas. Eso es lo que está sucediendo hoy, por esta ausencia de valores que decías, Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante cómo vas ubicando, o mejor dicho, cambiando el eje y llevándolo, ¿no?, a la profundidad del ser y a la relación con Dios, ¿no? Que en definitiva es en ese lugar donde no estar afirmados provoca luego lo que provoca, o mejor dicho, evidencia lo que hay dentro, sencillamente evidencia, no es que... Sí. Mira, muy interesante cómo vas cambiando el eje y vas abriendo un poquito la cabeza. De paso, saludo a todos los que van comentando y van dejando un mensaje en el chat. Gracias a todos los que están conectados, desde la zona sur de Buenos Aires, desde Francia, desde Perú, Monte Grande, desde Estados Unidos, hay varios, San Luis, Los Molles, Lomas de Zamora. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Ahí conectados. Dejen sus comentarios, los vamos a estar leyendo ahí, así que gracias a todos los que están conectados. También pueden compartir para llegar un poquito más a los que ustedes quieran. Compartan en sus redes y vamos ampliando un poquito más. Va a quedar grabado igual. A todo esto, Gretel, vos decidís intervenir, ¿no? Decidís participar como precandidata, elegiste ser precandidata a diputada nacional. No muchos pasan, son pocos, generalmente los hegemónicos. No te tocó a vos en este caso, pero sí elegiste estar y participar. Aunque no estás, yo calculo que tenés una tarea, un trabajo que va más allá de estar o no estar, sino de un trabajo que tiene que ver con tu mirada y con lo que vos intentás a través de tu trabajo realizar, ¿no? Y despertar o esclarecer o zarandear un poquito a las personas, ¿no?, con este tipo de charlas. Entonces mi pregunta, bueno, a partir de vos elegís, digamos, vos como persona, ahí voy un poquito más a lo personal, ¿no? ¿Qué podés aportar o qué puede aportar Gretel Ledo a la política, sea ahora o sea en otro momento, o tu trabajo, digamos? ¿Qué te lleva? ¿Qué te impulsa?
también teniendo en cuenta que muchos que tengan ganas o quieran dar ese paso, también puedan escuchar en vos una opinión, una mirada sobre cristianismo y política. Bueno, a mí lo que me impulsa fundamentalmente es un llamado espiritual. Creo que la cosa pública y volcarse hacia el servicio no necesariamente quizás está materializado en un cargo en el hoy, pero sí en la capacidad de incidir, ¿no? De ser una influencia positiva, ¿no? Porque el liderazgo uno lo puede llevar desde el aspecto comunicacional, social, político, incluso artístico, cualquier mirada que uno pueda ser una influencia, ¿no? Porque recordemos, el Señor repartió dones de una manera multiforme, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ser fieles a ese llamado, porque en definitiva estamos de paso en esta tierra, porque recordemos que estamos acá de prestado, ¿no? Con este trajecito que llevamos puesto, que es el cuerpo humano, porque de acá no nos llevamos nada. Hay que recordar a la audiencia que no nos llevamos el título de propiedad, ni tampoco el título universitario, así como venimos desnudos, nos volvemos desnudos, pero lo que vive es nuestro espíritu, ¿no? Y eso es lo que apunta a Jesús. Jesús lo que quiere es salvar almas. Entonces, eso se puede afrontar en diferentes campos de incidencia para llegar con un mensaje distinto, ¿no? Hoy justamente lo que reina es mucho egoísmo, mucha concentración de poder, digamos, y también hedonismo. Como habíamos arrancado también mencionando al inicio, estamos en tiempos finales, en tiempos últimos, ¿no? Uno puede leerlo ya en Daniel, lo puede leer en Apocalipsis, lo puede leer en las últimas profecías, donde hay un cumplimiento claro, donde literalmente la iglesia hoy tiene un rol fundamental. Entonces acá también quiero partir de la base de ese concepto. ¿Por qué los políticos, por qué cristianos en política? ¿Y cuál es el rol de la iglesia? Están aquellos que tienen un llamado a ser pastores, apóstoles, misioneros, maestros de la palabra, evangelistas, ¿no? Son pero también están aquellos que tienen una vinculación con lo social, con lo político, pero fundamentalmente el denominador común es marcar un mensaje de salvación, salvación personal que nace de adentro hacia afuera. Y la política también tiene que tener ese trasvasamiento de valores y de principios en un escenario donde reina lo opuesto, donde justamente reina la masificación, el hedonismo, querer lucrar con la miseria del otro, porque hay muchos, a partir del tema de los famosos planes sociales, una cosa es la circunstancia de la emergencia y otra cosa es cómo yo, estoy lucrando políticamente para colocarle la cucharita en la boca a la persona. Pero llega un momento donde estoy asesinando a la persona en su capacidad de dignidad laboral, ¿me entiendo? Si una persona, lo dice la palabra, ¿no? Hay que generar los propios recursos, tiene que ver con la dignidad. Entonces, esa serie de valores ya tienen un basamento bíblico. Alguien que dice, no, porque la Biblia es un libro que no, la verdad que quien lo escribió no me da ningún tipo de certeza. Bueno, en la palabra de Dios está absolutamente todo. O sea, como los principios para vivir en sociedad, los principios para vivir en un matrimonio, para tener un respeto hacia los hijos. O sea, desde lo más pequeño, la célula básica, la concepción, hay vida desde la concepción. Lo dice justamente en Jeremías, ¿no? Antes que naciese te concebí, te puse nombre, mi embrión miró tus ojos. O sea, la palabra de Dios pasa absolutamente todas las aristas y la política también está contemplada también en la palabra de Dios. Y vemos casos de reinados, vemos casos de profetas que han incidido, caso de Elías, que ha incidido tremendamente en decisiones gubernamentales, el caso de Esther, que siendo judía, ¿qué esperaba la regla? Que se tenga un matrimonio con un judío y que tenga una vida convencional. Pero lo no convencional era unirse en matrimonio con un no judío, influir y salvar de todo un genocidio tremendo al pueblo escogido. Entonces fíjense que a veces uno dice, pero ¿qué hace esta persona en este partido político? ¿Qué hace esta persona candidateándose? Y bueno, vamos a ver un poquito el caso de Esther. Esther en realidad no hizo lo convencional, léase lo que esperaba la iglesia, lo que esperaba el templo, lo que esperaba la religión o lo que esperaba el mandato de la familia, pero ella siguió el mandato de Dios. Entonces, en esto también quiero convocar a la gente que hay que tener un mandato, literalmente una relación con Dios, que el Señor sea el que te confirme que esto sea un llamado. Más allá de que uno a veces tenga rispideces o la guerra con la propia iglesia o la propia familia que no te apoye en esa convicción, ¿no? En ese apostolado, si se quiere, ¿no? En ese sentido, digamos, basta con que uno tenga la confirmación y la relación directa con Dios para sentir que está caminando en paz. Entonces, ¿por qué mi vocación de inmiscuirme, de volcarme hacia la política? Porque estoy convencida que no tenemos que mirar de afuera, tenemos que incorporarnos y cambiar las cosas internamente. Ahora, lo que está sucediendo actualmente en Argentina, y ahí quiero hacer un paréntesis, un poco mirando el debate de lo que fue ahora,
esta semana fue el debate de lo que es capital, las elecciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los candidatos, o sea, la verdad, no hay un candidato que realmente marque la diferencia, porque todos tienen un común denominador donde están literalmente aglutinados bajo una agenda que hoy yo la quiero llamar transnacional, que no está defendiendo el interés nacional, sino que está defendiendo una agenda paralela. Dentro de esa agenda paralela tenemos igualdad de género, que es el ODS número 5 de la Agenda 2030, cambio climático, que es toda la agenda verde, la teníamos a Bregman y todo el movimiento de la izquierda, lo tenemos en el oficialismo y lo tenemos también en la oposición, donde recordemos que hace muy poco estuvo también haciéndose marchas, estaban todos los sectores políticos ahí. Entonces, están comulgando con esa agenda transnacional, que hoy deja entrever una ausencia de independencia hacia cuál es el sentir del pueblo. Hoy no hay representatividad política, yo estoy hablando de los candidatos de Capital, del debate que se dio en Capital, representatividad política que realmente levante un horizonte distinto para nuestro país. Hoy no existe, o sea, lamentablemente esta realidad, digamos, ha permeado en todos los postulados que se están presentando hoy en lo que es Capital. Sí, es muy bueno cómo vas ampliando un poco la mirada y dejando, ¿no?, también en claro esto de que cada uno, de acuerdo al llamado, en el lugar que tiene que estar, y que la política es un lugar también que cada uno, el que lo entienda, debe responder, ¿no? Es como que la respuesta tiene que ser un sí ante una convicción que viene, ¿no?, de Dios. Si es así, darle para adelante, ¿no? Así como otros espacios, este espacio que, bueno, que estás detallando, me estás dando un poquito más, siempre un poquito más de lo que te pregunto, y está buenísimo porque lo haces de una manera muy clara y bien desarrollada. Bueno, si quieren seguir a Gretel Ledo y ver muchas de las cosas que habló sobre igualdad de género, cambio climático, Agenda 2030, después vamos a poner sus redes sociales, porque van a encontrar muchos de estos materiales que ella desarrolla en otras charlas, así que es interesantísimo. Los que quieran, luego pondremos las redes sociales. Y quizá una opinión también, quizá rápida, si querés decirme también con respecto a la participación política de cristianos alrededor de toda la Argentina, que son muchos y están todos los partidos, en todos los partidos políticos, con mucha diferencia, ¿no?, de provincia a provincia, entre partidos, eso es muy claro. Hay muchos cristianos participando de una u otra manera. ¿Cómo ves esto bueno, de que hay como un compromiso que no existió antes de dar ese paso en una participación política partidaria, digamos? Bueno, la verdad que yo lo celebro, porque hay muchos que preguntan, ¿y por qué no están todos en un mismo partido? Y no, porque justamente la idea es tener una incidencia en todas las aristas ideológicas. Y digamos, soy una de las primeras defensoras y tiene que haber gente en la oposición, en el oficialismo, en todos los sectores, en todo el abanico, donde uno encuentre un creyente y vea una persona comprometida. A ver, ni siquiera digo comprometida con la gente, comprometida con Dios. Una persona que tiene compromiso con Dios tiene automáticamente compromiso con su familia, compromiso en su matrimonio, compromiso, o sea, en la célula básica, que es lo que es la socialización primaria, y después impacta en la socialización secundaria. O sea, y en el cargo, porque recordemos que un funcionario público tiene que de alguna manera ser un ejemplo. De hecho, sabemos perfectamente lo que ha sucedido en tantísima cantidad de candidaturas en los Estados Unidos de América de presidentes con escándalos a nivel familiar y se le han caído las elecciones. Han caído candidaturas impresionantes cuando se han descubierto temas personales en el hogar, en candidatos a presidentes en Estados Unidos, que no ocurre aquí, que no ocurre aquí. A ver, ¿por qué? Porque hay una vara, hay un estándar más alto que se espera. O sea, si vos vas a ser candidato a presidente de la nación, hay cuestiones que la gente te va a ver como un líder. Y esto tenés que tener ese sentido de la responsabilidad. A ver, vamos a la figura del atalaya, ¿qué dice la palabra? El atalaya es una persona que se encuentra en la cima, que puede ver a distancia ese conflicto que viene y no se queda callado con información, avisora, informa al resto para que tomen las medidas pertinentes. Entonces, es un modelo a seguir. Y fundamentalmente cuando hablamos de un candidato a presidente, un candidato a un funcionario público, tiene que tener cierta idoneidad. Por eso te lo exigen las leyes. O sea, tiene que haber idoneidad, expertise, una calidez de poder brindarse, porque estamos hablando de un servidor público, así como el médico
también es siendo un servidor, un bombero, un policía, ¿sí? Bueno, la política es un servicio público, es un servicio hacia la gente, pero primero, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro fuero íntimo? ¿Podemos exigir algo del resto cuando no somos ejemplo en nuestra vida privada? Entonces, por eso es importante la presencia de creyentes, pero primero, no comprometidos con la gente, insisto, comprometidos con Dios. Porque uno no le falla a la gente, uno no le falla un mandato, no le falla a la política. Primero le está fallando a Dios, porque, a ver, lo dice la palabra, ¿no? El Señor justamente nos plantea una serie de postulados hacia donde tenemos que orientar nuestro carácter, nuestro dominio propio. Eso está en muchas palabras, ¿no? Que habla sobre el tema, lo dice justamente, esto está en 1 Timoteo 7, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si uno no tiene la capacidad de dominio propio, que es una de las aristas más difíciles para gobernar en una persona, ¿con qué autoridad va a poder ejercer un cargo público? Bien. Vamos pasando por dominio propio, servicio, humildad, un montón de cosas, y no deja de ser siempre, ¿no?, el centro, los valores que cada uno persigue, ¿no? Abrimos un poquito ahora un poco más el juego, cuando vos me mandabas sobre control social con la digitalización, ¿no? El control social, ya entrando un poquito más a un tema más general o más específico, podemos decir, a esto vos, cuando hablas de esto, te referís que a la cultura de la cancelación, y por ahí sin entrar en muchos tecnicismos, o con respecto a la más media, que tiene que ver con la censura, desde lo que es la comunicación hegemónica. ¿A qué te referís con este tema? Bueno, a ver, convengamos que este periodo, digamos, de emergencia forzado, la situación en la que hoy se encuentra el mundo, ha logrado, digamos, una circunstancia que nos ha tenido que volcarnos hacia un cambio conductual en nuestros patrones de consumo de cultura, una nueva cultura que está vinculada a la aceleración con la digitalización. Entonces, nos hemos tornado simplemente en una especie de digamos, homus, digamos, digitales, ¿no? Si se quiere, ¿no? Seres totalmente, antes la teoría del homus economicus, ahora es un homus, digamos, totalmente digitalizado, donde dependemos literalmente de la tecnología. Recordemos que durante todo el año pasado se han llevado a cabo desde clases virtuales a chicos desde la primaria, de corta edad. Bueno, los adultos mayores han tenido que evitar el tema de la presencia, por ejemplo, en bancos, ¿no? Y a partir simplemente de esto de la famosa consulta de home banking se ha digitalizado desde los pagos, ¿no? Nuevas modalidades de pago, han florecido nuevas plataformas, nuevos e-commerce y nuevas plataformas electrónicas, los famosos e-shop, ¿no? Nuevas tendencias que han tendido justamente a una aceleración hacia la digitalización de nuestra cultura de consumo. Ahora, el peligro en todo esto es que indudablemente nosotros estamos volcando información, ¿no? Incluso también en nuestra interacción de redes sociales, esto es de público conocimiento, toda vez que uno navega, generalmente hay una aceptación de políticas de cookies, donde hay también un rastreaje y van determinando cuáles son nuestros consumos, nuestros gustos, nuestras preferencias, cómo nos inclinamos políticamente, desde el punto de vista de la ideología, orientaciones de qué nos interesa consumir y a qué hora, y a partir de ahí se va redefiniendo incluso una oferta personalizada a la hora de navegar, porque de la noche a la mañana aparecen en plataformas muy convencionales de videos y demás, justamente mis preferencias, y no es que yo las busqué, ya directamente aparecen como un menú, ¿no? Menú a la carta, ¿no? Entonces pareciera que, mira, justo lo que estoy buscando, no sé, los nuevos paraguas y aparecen los paraguas que yo quería comprarme, un cambio, no sé, un piloto, ¿no? Un piloto para la lluvia. Pero es porque yo estuve navegando, buscando en su momento y siguen apareciendo incluso hasta ofertas por email. Entonces hay que tener en cuenta que eso que parece tan natural no es natural, porque indudablemente estamos dejando huellas digitales a la hora de navegar, ¿no? Es importante entender que la privacidad es un derecho y hoy por hoy se ha tornado algo totalmente público. ¿Y por qué? Porque esta frontera que antes se cuidaba entre la esfera de lo público y lo privado, hoy de alguna manera se ha perdido. Hoy todo es público. Nuestra vida dejó de ser privada. A partir de redes sociales también sumamente conocidas, donde todo es cómo impostamos y cómo marcamos una incidencia de qué imagen queremos de nosotros mismos. Y quizás no es la nuestra, pero nos interesa el like, nos interesa digamos,
cuál es la opinión del resto sobre mi persona, y la valoración pareciera que dependiera de esa interacción del otro hacia mí. Entonces, a mayor cantidad de likes que tengo, mayor interacción, me siento con mejor autoestima. Entonces, fíjense que eso también hay una incidencia incluso en los adolescentes, los preadolescentes, que van encontrando imágenes o modelos de personas que están construidas digitalmente. Hay una construcción social en torno al modelo digital, una tendencia nueva a seguir. Ahí también hay una pérdida de valores, porque ya se perdió el face to face, se perdió el charlar el hijo con el padre, el diálogo en un matrimonio, en una pareja, donde se pide algo para comer y en vez de estar interactuando en una mesa, ya automáticamente están mirando el celular. Entonces, algo que vuelvo a decir, se ha naturalizado en realidad, nos está deshumanizando. Tengamos en cuenta esta tendencia hacia la deshumanización, y los únicos que están comiendo todo esto son las grandes empresas que manejan redes sociales, todos los que las TICs, las tecnologías de información y del conocimiento, las nuevas plataformas para tener aulas virtuales, ¿no? Conferencias virtuales, son hoy las empresas que hoy están con mayor cotización en bolsa. O sea, ¿quiénes hoy comieron de esta emergencia? Las empresas vinculadas a todos los que son las telecomunicaciones. Los medios convencionales tampoco es que han repuntado demasiado, pero hoy tenemos todos los medios alternativos que han crecido sustancialmente. Lo positivo que veo de todo esto, por supuesto, es el desarrollo de medios alternativos que están mostrando otra cara, otro relato, el relato detrás del relato de toda esta realidad que vivimos, donde de alguna manera nos han forzado en el encierro involuntario, ¿no? Y forzado a encontrar otro tipo de vida diaria. Y se ha comenzado a reinventar, ¿no?, una esencia creativa de las personas. Hay muchos que han tenido que generar, vuelvo así, desde e-shops, e-commerce, o aulas virtuales, o un sinnúmero, digamos, de herramientas vinculados a estas nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, en eso se encuentra un lado positivo. Incluso, ¿no? vender lo que uno manufactura de manera muy artesanal por redes sociales, digamos. Eso. Exactamente, bueno, he conocido comercios que, por ejemplo, vendían zapatos de alta gama para mujeres que exportaban, bueno, de baile, ¿no? Zapatos de baile, de dama y también de caballero, y han diseñado todo un e-shop impresionante y han seguido exportando todo a través de plataformas digitales, ¿no? Tiene otra presentación, la verdad que tiene cuestiones interesantes, la verdad que sí. A lo que voy es, tengamos cuidado con dónde navegamos, qué información volcamos en las redes, con quiénes interactuamos, porque eso va de alguna manera manejando, digamos, un activo claro para estas empresas que monopolizan esa información, y el día de mañana, y a vuelta de página, tenemos el modelo chino. Tenemos el modelo chino con el PSC, donde automáticamente esa información está ligada al crédito social. O sea, si soy un buen ciudadano chino, un buen ciudadano que no soy contestataria con el régimen, tengo un crédito social para todo, de financiamiento, de viajar, inscribirme en la mejor universidad, y si no me aleccionan, me bajan un puntaje. O sea, yo estoy dándole otro extremo, pero parte de la base de esto, parte de la base de qué tipo de información ellos se hacen de esa información, se valen de esa información y la utilizan para modelar la conducta del ciudadano. Lo que pasa es que acá en Occidente lo tenemos naturalizado. Entonces, cuando llegue el momento, hay una especie de plataforma de bienes y servicios que yo creo que los necesito, y en realidad eso se llama una especie de consumo inducido. Hay una ficción en torno a mi necesidad. Entonces la pregunta es genuina esa necesidad que yo tengo de comprarme la bicicleta o me la inducieron? Porque yo, bueno, justo estuve consultando y bueno, todos los días me mandan bicicletas y en un momento me termino comprando una bicicleta. ¿Me explico? Sí, y eso también lo pueden llevar al panorama político, porque también en torno a la política hay una mercantilización de la oferta electoral. Tenemos el caso de funcionarios que se han presentado en los Estados Unidos donde han ganado elecciones y han montado campañas con las redes sociales. Y también tenemos el caso de presidentes que no han ganado las elecciones con el boicot de las redes sociales. O sea, estoy hablando de Obama y de Trump. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, fíjense cómo el mundo hoy de las redes sociales también se utiliza para fines políticos. Sí, y también esto influye sobre todo en cuál es el discurso de acuerdo a lo que está bien y está mal de lo que nos venden en las redes sociales o en los medios sociales o en los medios hegemónicos. Por ejemplo, si nosotros recibimos constantemente ideología de género y nos atacan como que está bien
aceptarlo como que está bien y naturalizan todo esto. Incluso luego, desde las decisiones políticas, no quieren ir en contra de esto porque supuestamente a nivel general nos dijeron que está bien. Entonces, ir en contra de la ideología de género desde la política, entonces está mal visto. Incluso eso influye en las decisiones, ¿no? De todo lo que vamos viendo y lo que se va moviendo. De este lado, como consumidores o del lado de cristianos, también tenemos una batalla grande de cómo resistir a través de todo lo que recibimos, cómo nos paramos, ¿no? Frente a esto, ya sea desde la sociedad o desde la política, cómo va influyendo y cómo también, ¿no? Tenemos que una batalla en ese sector, ¿no? Y la verdad que se me vino la palabra que, a ver, Dios ama a los pecadores, a todos somos pecadores, pero detesta indudablemente el pecado, por una cuestión, a ver, que nosotros tenemos que aspirar a ese carácter. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, más una cosa hago, prosigo a la meta. O sea, nadie es perfecto, todos somos seres perfectibles, y por eso tenemos que partir de la humildad, de reconocer que lo necesitamos a Él, porque todos los días se renueva la gracia. Porque acá también vamos a hacer un paréntesis, justo metemos un bocadillo que es interesante. Hay gente que dice, bueno, una vez salvo, siempre salvo. No, la salvación es un don, es una gracia, es un regalo del Señor, por supuesto es gratuita. Pero ¿qué pasa? La salvación se puede perder cuando uno está literalmente casado con la práctica y con el deporte, el ejercicio del pecado. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de la ideología de género, ellos te lo van a vender como tolerancia, ellos te lo van a vender como derechos humanos, ellos te lo van a vender con mayor igualdad y, digamos, equidad, oportunidades para todos, y te hablan de la palabra género, y el género es una construcción social que emana de una raíz que parte con una, digamos, un nacimiento desde el comunismo, porque toda esa línea emana desde ahí, tiene raigambre con todo lo que es el feminismo, ya desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa construcción social está alejada de una cuestión biológica que es bien clara en la palabra de Dios, lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que en el principio Dios creó los cielos, bla, 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 dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dice y después le creó a la mujer para que tenga una ayuda idónea y una compañera. O sea, es muy claro. Acá no hay una tercera, cómo me siento así, no, no, no. Esto es claro. Creó al hombre y creó a la mujer. Y esto es una cuestión biológica, es una cuestión natural. Entonces, toda esta ideología de género literalmente es un montaje, bueno, es la agenda del anticristo. Yo lo quiero decir así porque es bien claro. Es la agenda del anticristo. Todo lo que es la ideología de género, porque lo que se ha puesto el enemigo justamente es en hacerle la guerra, está construyendo su propia Biblia. La propia Biblia que hoy está construyendo el enemigo, hoy se llama la Agenda 2030. Es el propio manual. Vieron que cuando uno compra una máquina, yo por lo menos cuando compro una máquina nueva, me da miedo, no quiero, en el sentido de no quiero romper, tocar nada, aunque sea una trituradora, lo que sea. ¿Uno qué hace? Lee el manual, lo básico, lees el manual. Bueno, el Señor nos dejó un manual, la palabra de Dios. Nos dejó este manual para saber cómo tenemos que movernos en la vida diaria. O sea, no es que nos dejó huérfano, estado de orfandad. Bueno, lo que está haciendo el enemigo, hacer su propio manual, a su medida. Entonces, si la palabra dice que creó el hombre y la mujer, ¿qué hace el enemigo? Pone el tema en la construcción de género. Entonces te pone LGTB, pan, trans, trux, y ya no sabe más qué palabra utilizar. ¿Sí? Y así podemos hablar del lenguaje. Si está el género, está masculino, femenino, no. Vamos a poner el asexuado, la orientación, cómo me siento hoy, cómo me oriento hoy. Esa naturalización y con la cuestión de no querer quedar mal con el resto, le hace la iglesia, no, porque si el gobierno, no, porque los derechos, no, porque me obliga. No, mira, la palabra dice, o sos frío o sos caliente, porque al tibio Dios lo vomita. Y en eso nosotros nos tenemos que parar y simplemente repetir lo que dice el Evangelio. O sea, no podemos separarnos, porque automáticamente terminamos en un estado, bueno, como la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea, está en Apocalipsis, léanlo, Laos significa pueblo, que es la iglesia donde gobierna el pueblo, esa filosofía donde queremos quedar bien con el hombre, donde todos estamos bien, somos todos hermanos de todos, ¿no? Un poco fratelli tutti, vamos a leer un poco a Bergoglio, ¿no? Ahí cuando ya pasamos a esa arista donde todos somos hijos de Dios, para Bergoglio todos somos hijos de Dios, y no, mira, la Biblia no dice eso. La Biblia, una cosa es criatura y otra cosa es hijo de Dios. Entonces la salvación, ¿se gana gratuitamente? Sí. ¿Se pierde? También se pierde. Y por eso el Señor renueva la gracia día a día. Entonces, para volcarse en política
y es un servicio, al igual que el médico que presta un juramento hipocrático, entonces no se entiende por qué va a practicar un aborto. Si a vos te hicieron una universidad para que salves vida, entonces vos practicás el suicidio asistido, la sedación terminal, la eutanasia, que son temas que se están ahora tratando ahora. Fueron aprobados hace poco en España y ya se quieren introduciendo, es la cultura de la muerte. Eso está alejado a valores éticos, pero los valores éticos, lejos de ser netamente humanos, son cristianos, digamos, tienen el basamento final en la fe, ¿no? En la palabra de Dios, en esa concepción y ese carácter que tenemos que alcanzar a partir de nuestro único modelo. Tenemos un único modelo a seguir, y ese modelo es Jesucristo. Bien. Bien, se va pasando el tiempo, no sé si tenés un momentito más, a mí me gustaría hacerte una pregunta final, pero si tenés un momentito más, metemos otro tema ahí en el medio, que una de las, bueno, lo que me habías mandado durante el día mientras íbamos pensando en esta charla, sobre ¿a qué te referís con estados independientes? Si hay estados independientes y el rol de la emergencia. Si Bueno, podés un poquito explicar. Eso, Carlos, es un tema muy delicado, da para ampliarlo demasiado, pero para dejar un poco con hambre por más a la ciudad, a la ciudadanía, a todos los que se están conectando. Cuando nosotros hablamos de soberanía política, hablamos de independencia económica, hablamos de programas y políticas de Estado que tengan como fin último la defensa irrestricta del interés nacional. O sea, la defensa justamente de cada uno digamos, de los ideales, ¿no? Y del bienestar de del propio pueblo, ¿no? Ahora, cuando existen gobernantes que lejos de estar practicando la defensa de ese tipo de intereses, porque la ciudadanía está en una situación de temor absoluta, la ciudadanía está en una situación enajenada porque ha perdido la capacidad de reacción, porque simplemente compra a paquete cerrado lo que le dicen los mass media y también los medios de comunicación convencionales, porque replican lo que dicen las ordenanzas, los decretos, ¿sí? Me refiero puntualmente al poder administrativo, ¿sí? Al poder ejecutivo en sí, y ahí también podemos incorporar al poder legislativo, que hemos visto durante estos años que lejos de tener un rol preponderante, se ha tornado prácticamente una especie de escribanía de lo que dice el Ejecutivo. O sea, hoy división de poderes en Argentina, más vale lo que sí tenemos es concentración en un poder transnacional que hoy opera con una sede directa en suelo argentino. Para explicarlo en pocas palabras, esta presidencia y la presidencia anterior no han mostrado, de manera totalmente clara, no han mostrado que defienden los intereses de los argentinos. Y cuando me refiero a intereses de los argentinos es, la gestión anterior teníamos el endeudamiento con el FMI sabiendo que Argentina, lo que realmente le cuesta a nivel de deuda social, hoy nace una criatura hipotecada, nace una criatura endeudada, ya nace una criatura y ya nace con deuda. O sea, generación, estamos creando deuda de aquí a las generaciones venideras. Pasó con la gestión anterior. Llegaron con una promesa de campaña que iban a hacer una modificación, en todo lo que es la transformación de programas asistenciales a programas de empleo, y a modificar toda la estructura tributaria para que el sector privado pueda levantar cabeza, ¿no? Porque hoy por hoy no tenemos un sector productivo pujante, no tenemos una industria nacional que pueda realmente levantar vuelo por el atosigamiento que hay en materia tributaria. Y vemos en esta gestión, bajo el paraguas de la emergencia, que ha terminado de socavar una tumba bastante clara para el bienestar de todos los argentinos, ¿no? Porque cuando a vos te obligan a cerrar una persiana, ya no es que te están cuidando, a vos te están fundiendo, ¿no? Porque llega un momento donde vemos otros estados que han tomado otro tipo de medidas, indudablemente dijeron, no, hasta acá llega el límite. O sea, la emergencia, un mes, 2 meses, después llega un punto donde hay que tomar una serie de medidas que no pongan en tela de juicio el PBI nacional. Acá ya no tenemos un endeudamiento que directamente ya, ¿cuánta generación de riqueza precisamos para poder levantar cabeza, ¿no? Entonces vuelvo a decir, en ese sentido, han comprado esta agenda transnacional, nace con la gestión de Mauricio Macri, la Agenda 2030, miren un poquito, después fíjense en mi canal, que yo lo explico bastante bien, en el canal mío de YouTube, donde arranca en el año 2015 esta agenda, y hoy esta agenda es la que está llevando adelante la perdición y la enajenación y la pérdida de independencia de estados completos. Canadá, lo que está pasando con Justin Trudeau, las últimas medidas que tomó,
son de una tiranía, digamos, una psicosis. A ver, hoy están enfermando a los ciudadanos los políticos. Los políticos son responsables de este temor totalmente infundado, porque en términos científicos ni siquiera está probado, y hay una campana parcial. Se escucha un sector de los médicos que están alineados con el eje del gobierno, con el eje de las farmacéuticas, con el eje de los medios convencionales y el poder económico, y hay otros científicos que no son bienvenidos si no se le da micrófono. Entonces también hay una discrecionalidad en términos médicos. ¿Me explico? A ver, yo dije Canadá porque hablé de un país que supuestamente para nosotros tiene que ser modelo económico, y mire cómo está. Vayan a Australia, lo que está pasando en Australia. O sea, los encerraron en las casas, no pueden salir de las casas. Yo estoy poniendo modelos de países que supuestamente te tendrían que llenar de aspiraciones. Bueno, hoy son lo contrario del modelo a seguir. Argentina lamentablemente ha seguido mucho la receta española, y bueno, con Sánchez Sánchez es una de las peores gestiones que llevó España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos respondí cómo arranca esto en el 2015, cómo se está potenciando ahora, y estamos en, vuelvo a decir, el manual del anticristo. El manual del anticristo hoy es la Agenda 2030, que nos han haciendo un montaje con el tema ambientalista, con el tema del feminismo, con la ideología de género, con el tema justamente de cómo reformar toda la matriz productiva en la matriz de energías convencionales basadas en fósiles para energías renovables, energías limpias. Bueno, implica una reconversión y una fundición del sector productivo para poder llegar a esos estándares ambientales que indudablemente es la comidilla de un nicho que vive de eso. Así como existe el nicho farmacéutico, hay un nicho ambientalista con las energías, la energía eficiente, smart cities, y bueno, y todo lo que es este círculo, ¿no? Este círculo de la famosa economía verde, ¿sí? Esto tiene la antesala en lo que va a ser después el gran reseteo, ¿no? Digamos, capitalismo inclusivo, esta reconversión del capitalismo. Nos van a vender que es reconversión del capitalismo, pero en realidad es un comunismo planetario que se está aplicando, donde poco a poco se están haciendo de nuestras capacidades de decidir sobre nuestro cuerpo, capacidades de decidir sobre nuestras finanzas con el tema de la digitalización. Hay beneficios para que vos pagues de manera digital, hay descuentos para que pagues. Bueno, pero esa trazabilidad que hacen de tu dinero también se arman de una base de datos de lo que vos estás consumiendo. O sea, hay un precio que vos estás pagando toda vez que vos digitalizás absolutamente todo. Una cosa es el efectivo, el manejo del efectivo, y otra cosa es la digitalización. ¿Me explico? Por eso también en un momento se quiso lanzar acá el I-pesos, I-peso, el peso argentino. Ahora, por ejemplo, hay toda una lucha en torno a las famosas criptomonedas. Las criptomonedas hoy no están reguladas, Bitcoin no está regulada. Entonces, ¿qué están haciendo los que manejan absolutamente todas las finanzas? Dicen, no, hay que de alguna manera regularlo o generar el yuan, por ejemplo. En China quieren instalar el yuan, también quieren hacer el euro, ¿no? Entonces quieren hacer una moneda digital para competir con las criptomonedas, porque las criptomonedas no están reguladas por el sistema financiero convencional. Y hoy ese sistema vive de esas regulaciones. ¿Me explico lo que estoy diciendo? De esa trazabilidad. Y las Bitcoin, las criptomonedas están fuera del sistema hasta no sé cuánto tiempo más, porque la verdad que a cómo va, es la única mecanismo hoy independiente que hay donde no está regulado. Estamos ya terminando, seguimos escuchando muchos puntos interesantes, y yo animo nuevamente que cada uno de estos puntos que fue hablando Gretel, hay un desarrollo particular en su canal. Ahora pasaremos, como dije antes, las redes, para cada uno de estos puntos, donde pueden profundizar aquellos que quieran empezar a ver alguno de manera mucho más profunda, más específica, y entender, ¿no? También como herramienta que nos sirve a todos para poder aferrarnos con sustento de información acerca de todas estas temáticas, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No estamos hablando de nada que va a pasar o que pasó, es algo que estamos viviendo ahora, y van a poder profundizar todos estos temas. Que bueno, yo igual te escucho, Gretel, he escuchado bastante charlas tuyas, así que más o menos tengo una línea de muchas de las cosas que vas comentando, y si alguno no agarró alguna de las cosas, no se preocupen, vayan al canal, ahí van a poder ver. Y para ir cerrando un poquito también, yo quería ir cerrando, te mandé hoy un mensaje sobre un tweet que tenés fijado ahí en Twitter, que dice:
¿Qué debiera ser la política? Arte del beneficio al prójimo, aquella ciencia que nace para encauzar problemas confluenciando soluciones coherentes y concretas. El horizonte de la justicia, verdad, honestidad, servicio, lo marca la brújula del compromiso con la cosa pública. Los que quieran ver, entran a Twitter o ponen repetición este video para escuchar de nuevo esta frase, esta definición. Pero yo te quería llevar un poquito a verlo desde el lado de la persona, de la persona común, de la persona en la sociedad que no hace política partidaria, pero sin embargo hace política. ¿Cómo podemos ver, ¿no?, la participación política de un cristiano fuera de la militancia partidaria? Sobre todo con actividades concretas, ¿no?, social, en el barrio, en la iglesia, el arte del beneficio al prójimo, cuando mencionas, o en la vida cotidiana, digamos, ¿cómo podemos llevarlo hacia ese lado? Lo de la parte política quedó bien explicado al principio, esta frase me gustó mucho, por eso este tuit lo leo, pero también llevándolo, ¿no?, un poquito a la persona común que ahora está en el barrio, quizás haciendo política sin saber, encauzando problemas, confluenciando soluciones coherentes y concretas. Estoy citando también lo que escribiste. No sé si fui claro o di muchas vueltas. Sí, está muy bien. No, siempre cuando estás hablando o preguntándome cosas se me vienen rápidamente imágenes, ¿no? ¿Por qué Jesucristo marcó la diferencia? Él marcó la diferencia, fíjense, donde estaba Jesús había milagros, la gente se agolpaba, escuchaba mensajes frescos, mensajes que rompían las estructuras, ¿no? Imagínate un judío que no estaba dentro de un templo, no estaba en un día específico, en un horario específico leyendo la Torá, sino que iba por las calles, a veces arriba de una balsa, ¿no? En lugares decía, bueno, la gente está hambrienta y les daba de comer. Entonces, él llevó a la práctica lo que es la palabra de Dios. Él no se quedó en el campo teórico, no se quedó en el rol del fariseo, en el rol del maestro de la palabra, en el rol simplemente de las enseñanzas, sino que él enseñaba, pero automáticamente levantaba enfermos. Recordaba hoy justamente el pasaje de la mujer esa que tenía una joroba impresionante, y la mujer, claro, no es que tenía una enfermedad, había una atadura espiritual. Entonces, toda vez que uno hace una acción social, está liberando de ataduras a las personas. Porque cuando uno tiene una carga, una preocupación, un problema, es una atadura. Esa atadura no te da libertad, porque ocupa absolutamente tus pensamientos, ocupa tu capacidad de reaccionar. Recordemos que una atadura te paraliza, una atadura provoca en vos un universo de temores que te encerrás en vos mismo y no sos capaz de pedir ayuda, ¿no? En ese famoso mascarón de proa, ¿no? Es un mascarón de proa que yo por fuera, ¿cómo estás? Vieron que es típico, acá en Argentina por lo menos. ¿Cómo estás? ¿Vas a sacar desde el auto del estacionamiento o a comprar un tomate? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Parece ya por default. No, no está todo bien. Lo que pasa es que vos decís que está todo bien. Entonces, ese mascarón se viene a romper toda vez que vos presentás un reconocimiento de una atadura que tenés en tu interior. Ahora, cuando vos no lo declarás, vos no lo decís, vos no te liberás. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Bueno, esta gente veía tanta practicidad donde hay gente que directamente no tenía ni siquiera necesidad de hablar. Pues bueno, la palabra dice que antes de que nosotros hablásemos ya el Señor sabe lo que le vamos a decir, pero aún así, pide que lo digamos. ¿Me explico? O sea, la materialización. Entonces, una persona que hace una acción social, que presta un servicio en una iglesia, que es maestro de la palabra, está liberando de ataduras y está poniendo en práctica algo que ya no es teórico, ¿no? Que lo está llevando justamente al mundo de los hechos, ¿no? Entonces, donde hay liberación y donde hay cambios, donde hay transformación, vemos un líder. Un líder es una persona que no está encerrada en su propio mundo, tiene la capacidad y la sensibilidad de mirar a su costado y de entender que ese prójimo es simplemente el próximo, la persona que tengo a mi lado. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis, y eso es muy dura la palabra y muy clara, cuando dice una persona que se llena la boca diciendo yo amo a Dios, yo creo a Dios, creo en Dios y yo amo a Dios, pero no es capaz, digamos, de hacer un bien a su hermano, a su prójimo. ¿Cómo dice que ama a Dios?
¿Cómo dice que amás a Dios, algo que no lo ves, porque a Dios nadie lo vio cara a cara, digamos, y no tenés la capacidad de ver la necesidad de tu hermano? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces quizás se llena la boca diciendo, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, y no, pero espera, ¿y en tu casa cómo estás? ¿En tu hogar cómo estás? Entonces, ojo, que no sea a veces el servicio, no, porque estoy sirviendo, no, espera. Primero el hogar, uno está casado, el hogar, ¿sí? Los hijos, la familia. Vuelvo a decir, el evangelio del enemigo, del anticristo, que es la Agenda 2030, va a ir en contra de la familia, en contra de la figura de la mujer. Entonces, esta cuestión de dotar de una gran cantidad de derechos a la mujer tiene igual de derechos que el hombre. Hombre y mujer el Señor los creó para que sean complementarios, no competitivos. Pero esta agenda feminista ha empoderado la famosa empowerment, digamos, de empoderar a la mujer, y se ha logrado la fisura de esa coinonía que tiene que existir, esa coinonía koinos, que es como un acuerdo, ese diálogo, que es la base fundamental para una familia. ¿Me explico? Entonces, la militancia antifamilia, la militancia antimaternidad, la promoción del travestismo, de los cupos trans, de la homosexualidad, del lesbianismo, van en contra del modelo de lo que dice la palabra de Dios, de lo que es la familia. ¿Me explico? Entonces, Sí, bueno, sí. un poco para responder tu pregunta, Carlos, basta con que nosotros saquemos este texto que está en palabras, esto hay que llevarlo a la vida diaria. Esto hay que llevarlo a la vida diaria. Si te toca estar en un lugar social, te toca estar en una iglesia, bueno, estás impactando. Basta que existe un impacto para que eso, que es el carácter de Cristo, podamos, bueno, traducirlo en hechos, ¿no? Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mira, fíjate que vos y yo estamos hablando de algo que ocurrió hace miles y miles de años. Fíjate el impacto que tuvo la locura de una persona que arrancó de la nada y se armó un equipo, ese equipo de 12 apóstoles, hizo que hoy estuviéramos todos leyendo esta palabra, ¿no? Entonces, vale la pena ir contra el fariseísmo, vale la pena ir contra el establishment, ¿sí? Contra, digamos, el statu quo. Para ellos mismos, que la propia generación, que supuestamente era judío, ellos mismos lo terminaron dejando a un costado. Y el propio Imperio Romano. El propio Imperio Romano. Ahí tenemos dos situaciones, el Imperio Romano y tenemos a los fariseos del momento. Y él, siendo el Hijo de Dios, vino totalmente simple a marcar la diferencia. Bueno, ahí está la capacidad de servicio, ¿no? Me dejaste muchos títulos, me llenaste de títulos la charla, así que los que estuvieron atentos tienen mucho para sacar. Acción social, la acción social está liberando de ataduras y está dando la posibilidad de capacidad de reacción, ahí donde nacen los líderes, ¿no? Muy bueno lo que fuiste desarrollando. Gracias a los que están comentando, Esteban, Chavarría, Séfora Ral, Marisol Karina, Esteban, bueno, Paula Pared, Piedra Casta, Alicia Mat, Laura Segovia, Marisa Iñiguez, Sandra Chavarría, Gloria Domínguez, Paula Pared, Jennifer Ortiz, algunos se van repitiendo. Les dejo un saludo a todos, gracias por estar conectados. Ahora voy a ir pasando las redes sociales, así vamos terminando. Lo pueden ver en pantalla. Ahí están las redes sociales de Gretel. Los que quieran seguir pueden hacerlo. Ahora saco de pantalla, pero después pueden poner de nuevo, poner en pausa el video y revisar el Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, Gretel Ledo o Ledo Gretel, seguramente lo van a encontrar en las redes sociales y van a poder seguir y ver el material que está online, que es mucho y que es muy interesante, instructivo y les va a llenar también espiritualmente muchas cosas que Gretel tiene en sus redes sociales. Tenés un curso, tenés una formación, ¿qué es lo que estás, es un seminario que estás difundiendo estos días? Si puedes comentar. Sí, bueno, invitarlos a la audiencia que estamos lanzando un seminario específico vinculado al totalitarismo global, que es esto que estuvimos hablando recién con Carlos, sobre cómo es el avance de este control social a nivel planetario, ¿no? A nivel justamente de globalismo, pero a la luz no solamente de lo que está sucediendo hoy a nivel geopolítico, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, pero fundamentalmente en la salida, pero con una visión vinculada a la fe, ¿no? Vinculada a la luz de la palabra de Dios. Por eso la primera clase son 3 masterclass, esto arranca el miércoles que viene,
a las 6 de la tarde, hora argentina. Bueno, va a ser una clase cerrada, a través de mis redes sociales, en el Instagram está toda la información para que puedan participar, se puedan inscribir previamente. Aquellos que no puedan estar en presencia, después se les puede pasar la clase grabada. Y la primera clase justamente es Gobernanza Mundial Jezabélica, ¿no? Entonces, ¿quién fue Jezabel? ¿Cuál fue la incidencia que tuvo? ¿Cuál fue hoy? ¿Por qué hablamos de una influencia jezabélica a nivel mundial? O sea, la idea es poder entender que detrás de todo lo que vivimos día a día existe un universo espiritual. Y ese universo espiritual que la gente denosta o la gente ignora es el más importante. Porque ese universo espiritual es el que condiciona nuestro presente. Fíjense que la toma de políticas públicas de los mandatarios que están ligadas a un ejercicio espiritual de fuerzas de choque, porque esto literalmente, si lo vamos a resumir, es la batalla entre el bien y el mal. Algo que parece tan idílico, algo que parece tan básico, sí. Es la batalla entre el bien y el mal. Es la preponderancia entre el modelo de Dios, el propósito que el Señor creó para nosotros, para cada uno de nosotros, dice, desde antes de la concepción, mi embrión vieron tus ojos. O sea, el Señor nos dio propósitos a cada uno para vivir. Bueno, el diablo lo que hace es venir a arrancar esos propósitos. Y el objetivo de él es llevarse cada vez más almas para su redil. ¿Me explico cuál es el...? Entonces, esa orientación es la que hoy se ve en políticas y en fuerzas de choque, en fuerzas de conflicto, que todo lo que es el mundo de lo que el Señor prevé para nosotros, exactamente lo opuesto es lo que hoy estamos viendo a partir de grandes políticas que hoy de gobiernos nacionales que literalmente están siendo los portavoces del famoso profeta, ¿no? El profeta digamos, de este nuevo orden mundial que ya se está instalando. Esa es la realidad. Bueno, estamos hablando de los tiempos finales, ¿no? Así que los que quieran sumarse a esta propuesta, a este seminario de totalitarismo global, súmense, se ve más que interesante. Yo sé que más de uno ya estará pensando en sumarse, así que, y si no, difúndanlo, si no pueden por cuestiones de tiempo o de espacio, inviten y sumen a otras personas que podemos sumar un granito de arena ayudando y replicando y difundiendo, ¿no? Todo lo bueno, todo lo que vamos viendo, aprendiendo de cada persona que tiene algo importante para decir y para sumar, todo lo que podamos hacer cada uno suma a todo esto, ¿no? Que tan brevemente, en todo este tiempo que te robé, Gretel, que creo que es breve comparado con toda la amplitud de temas que hay para hablar, pero bueno, este es el encuentro de cristianismo y política, también para conocer miradas y empezar a ampliar un poco la forma de ver, de entender esta sociedad como seres humanos que, por más que no queramos, cuando llegue el momento hay que votar, hay que elegir, hay que tomar decisiones y nosotros debemos estar informados, sobre todo espiritualmente preparados para todo lo que se viene. Si querés agregar algo más, si no, nos despedimos, Gretel, y vamos cerrando. No, agradecerte y bueno, invitarlos a todos también que puedan abrirse también una cuenta gratuita en Telegram porque hay mucha información alternativa que vincula, digamos, pasa por esos canales. Así que bueno, yo tengo mi canal de difusión en Telegram, me pueden encontrar como Gretel Ledo y hay una cantidad de información impresionante de todas estas cosas que también estamos hablando que están en esos medios, se pueden informar también a través de Telegram. Así que bueno, invitarlos a que abran cuentas ahí que son gratuitas. Ya es la nueva tendencia y hay menos control respecto a las redes convencionales. Bueno, invitarlos a seguirlo en las redes y a anotarse al seminario que arranca el próximo miércoles. Bien, así que súmense al Telegram, si no la próxima caída de redes sociales se van a acordar de esta charla. Así que, bueno, gracias Gretel por tu tiempo, gracias por todo este momento. Te dejo un saludo, Dios te bendiga y que en todo sigas avanzando todo lo que el Señor puso en tu corazón para este tiempo. Te dejo un saludo y te digo de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Toda la bendición. Chau, chau. Hasta luego a todos los conectados. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.